te hemos adorado en esta tarde. Gracias porque tú sigues resucitando muertos, Señor. Tú sigues llamando, Señor, de la tumba para dar vida y vida abundante a los corazones, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Despiértanos, Espíritu Santo, para entender lo que estamos viviendo en estos últimos días, Padre. Que nuestro corazón esté apercibido a recibir la palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdame, dirígeme a decir lo que tú quieres que diga, Señor. Pon tu palabra, Señor, como un carbón encendido sobre mis labios, y pueda dar la palabra y que tu pueblo la reciba, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de aquellos que te han adorado, que Dios, sin duda tu presencia y su alabanza ha llegado hasta tu presencia, Señor, como un olor suave. Aleluya, gracias, Señor. A ti la gloria y el honor por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted pueda respirar la presencia del Señor en esta tarde. Dijo el salmista: todo lo que respire, alabe al Señor. Y aún desde los niños hasta el más anciano, lo que respire, alabe al Señor, adórelo, exáltelo. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. A ti la gloria y el honor por siempre, Señor. Aleluya. A ti la gloria por siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Abra su escritura y en Daniel, en el libro del profeta Daniel. Aleluya. En el capítulo 12, versículo 8 al 10. Dice en la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 12, 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tome sus lugares en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me llamó mucha la atención lo que dice aquí el profeta Daniel. Y realmente esto a mí me estremece, lo que esta palabra. Porque dice: muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados. El propósito de Dios para nuestras vidas, eso es: que estemos emblanquecidos, estemos limpios, que estemos purificados. Pero lo más tremendo dice que los impíos procederán impíamente. Antes de fin de año, yo le decía al Señor: ¿cuál es la palabra que tú quieres para este año? Y algo me resonaba muy fuertemente, decir, cuando esa escritura que dice que el que esté limpio, límpiese todavía. Así es que si usted está limpio, hay que limpiarnos cada día. Y yo el mensaje de esta tarde es: señales
de los tiempos del fin. Aquí esto está concluyendo, aquí está terminando el profeta Daniel, el último capítulo de este libro profético. Y él mismo dice: y yo oí, mas no entendí. Y este libro del profeta Daniel, el 45% de todo lo que está escrito de este libro es profético. Y podemos ver que un indicador que ahora vivimos en estos últimos días previos al regreso del Señor Jesucristo es que ahora podemos entender profecías que no se habían comprendido. Quizás hay personas que tienen poco en el evangelio, que tienen poco de haber conocido al Señor Jesucristo, y quizás pueden decir: hay cosas que yo no puedo entender. Pero el Espíritu Santo, por eso hemos hablado sobre el Espíritu Santo, que es necesario que podamos vivir en el Espíritu. Y a veces, ¿sabe por cuál es el problema? Que no podemos vivir en el Espíritu. Es que no nos negamos a nosotros mismos. Ese es nuestro mayor problema. No nos negamos a nuestro yo para darle el lugar que merece el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay dos factores que debemos entender, hermanos, acerca de los tiempos del fin: es el desarrollo histórico y también las innovaciones o los avances de la tecnología. Un ejemplo del desarrollo histórico es el establecimiento de la nación de Israel. Israel se ha dicho que es el reloj de Dios. Si queremos ver los tiempos que estamos viviendo, los días que estamos viviendo, veamos cómo está la nación de Israel, lo que está viviendo la nación de Israel, porque es el pueblo de Dios, es la tierra que Dios estableció, que Dios les dio a la nación de Israel. Y en la mañana, antes de iniciar la clase dominical, el Señor me llevaba al Salmo 122, donde dice: orad por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por ellos, porque el conflicto ha estado desde hace muchos siglos sobre un espacio muy pequeño de tierra que es de la nación de Israel. Una tierra muy codiciada, pero que Dios se las dio, se la prometió desde que se lo dijo a Abraham, a los patriarcas. Y esa tierra, ellos han deseado y están deseando regresar a esa tierra. Pero veamos que durante casi 2000 años los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo y sin ninguna esperanza aparente de volver a ser una nación. La Biblia está llena de profecías sobre el recogimiento de los judíos en su tierra en los postreros días, antes de que el Señor regrese. Si vamos a la historia, porque es importante conocer algo de la historia antes de hablar de las profecías que habla el profeta Daniel. Judá fue llevada cautiva por Babilonia, siendo el rey Nabucodonosor el que estaba gobernando en el año 605 antes de Cristo. Y se dice históricamente que en el año 586 hasta el año 525 antes de Cristo, la nación de Israel estuvo cautiva. 70 años estuvo la nación de Israel cautiva en Babilonia. Pero ¿por qué fue dispersado? ¿Por qué tuvo que llegar? Porque este libro de Daniel nos habla acerca. Daniel está en Babilonia
y está cautivo en Babilonia. Y la nación de Judá están cautivos en Babilonia. Pero ¿por qué fueron dispersados y arrojados de su tierra? ¿Por qué? Porque Dios les había prometido esa tierra, se las había dado, una herencia que hemos estado aprendiendo, que hemos estado escuchando cada domingo aquí en la clase dominical. Es interesante que usted venga, que usted no falte, para que usted esté entendiendo lo del Antiguo Testamento a lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué fueron arrojados? Dice en Deuteronomio capítulo 29, 24, dice: aún más, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Lo está hablando, fíjese, lo está hablando aquí, está escrito en Deuteronomio, cuando lo escribe Moisés. Y Dios le está dando la palabra, una profecía, fíjese. Lo que decíamos que uno de los profetas fue Moisés. Dios le está dando una palabra de profecía a Moisés y le está dando, en estos capítulos 28, les está hablando todas las bendiciones para la nación de Israel. Pero también habla de que las bendiciones de Dios están condicionadas. Y les está diciendo aquí en la nación de Israel, a la nación de Israel, les va a hablar acerca de las maldiciones si ellos no oían y no hacían de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Y por eso está escribiendo proféticamente: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esa gran ira? Todavía no estaban viviendo eso, apenas habían entrado a la tierra. Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. ¿Quiénes? Esos dioses. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Estaba hablando de una profecía que no se había cumplido, porque ellos apenas estaban entrando a la tierra prometida. Pero habían pasado en el año 586 antes de Cristo. El Señor cumplió esa palabra. Los tuvo que arrojar de la nación, de su nación, de Judá, de Israel, y los tuvo que llevar cautivos. La historia nos habla que la nación de Israel, en el tiempo del reinado del rey David, estaban las 12 tribus de Israel, porque Israel se compone de 12 tribus, de los 12 hijos de Israel, y se multiplicaron en grande manera. Pero llega un momento que después del gobierno del rey David, al pecar su hijo Salomón, Dios tiene que dividir a la nación, y se divide en 10 tribus que se van al norte y 2 tribus que se van al sur. Las 2 tribus que quedaron fue Judá y Benjamín. Son las 2 naciones que quedan al sur. Estaban separados y cada quien tenía sus propios reyes. Los del norte, que era Israel, y los de Judá, que estaban al sur. Pero en años antes, en el 720, 722, vienen los asirios y se llevan a las 10 tribus. Y hasta la fecha han estado dispersos. Pero en el año 585, 86, las 2 tribus que quedan, se le llama la tribu de Judá, entonces son llevados cautivos a Babilonia. Y ahí están cautivos en Babilonia. Y en ese tiempo, el profeta Daniel fue llevado cautivo.
Y vamos ahí a este libro que estábamos, profético de Daniel, y vamos a ver algo sobre la vida de este profeta. Se calcula que cuando Daniel fue llevado cautivo tenía aproximadamente 15 años de edad, muy jovencito. Y juntamente con él fueron 3 jóvenes más, y ellos eran del linaje del linaje de los príncipes. Ellos no eran hijos de la demás, de otras, no, eran de la misma nación de Israel, pero no tenían un lugar prominente. Pero ellos, se cree que Daniel nació en el reinado de Josías. Y si usted ha leído los reyes de Israel, Josías fue uno de los reyes que reinó rectamente ante Dios, y hubo muchas reformas en su tiempo. El pueblo de la nación de Israel había pecado, había tenido idolatría, y ya no se llevaban a cabo los sacrificios, y a través de este rey Josías quitaron todas las estatuas, destruyeron las estatuas, hubo mucha reforma para bien, porque él cuando leyó todo lo que iba a venir a la nación de Israel, si ellos servían a los dioses ajenos, que iban a ser dispersados y que el furor de Dios iba a venir sobre de ellos, la Biblia dice que él se humilló ante el Señor, buscó al Señor, y el Señor le dijo: no va a ser en tu tiempo, pero después de tu tiempo va a venir esto. Porque la nación de Israel una y otra vez cayó en el pecado y en la idolatría, y abandonó a Dios. Y podemos ver aquí en Daniel capítulo 1 en el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Él era del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjese todas las características que debían que tener para estar delante del rey Nabucodonosor. Y luego dice más adelante que a ellos se les había señalado, se tomaron en cuenta a Daniel y también a sus 3 amigos. Ahorita vamos a dar los nombres, y ellos formaron parte de esos muchachos que iban a preparar para estar delante del rey. Pero dice la escritura que se les va a asignar una ración de comida. Y la Biblia dice en el versículo 8, bueno, en el versículo 7 da los nombres. El jefe de los eunucos puso nombres a Daniel, a Amasías, a Misael y a Azarías. Les cambiaron los nombres, pero el nombre judío es Daniel, Amasías, Misael y Azarías. Pero dice la escritura en el 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, hermano, significa Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa protege su vida, y que es uno de los dioses babilónicos. Fíjese, quisieron cambiar la identidad totalmente de estos muchachos. Ananías significa el Señor muestra gracia, y lo cambiaron por Sadrach, que es bajo el mandato de Acú, que es un dios, es el dios de la luna. Y a Misael, que significa ¿quién es como Dios?, le cambiaron por el nombre de Mesac,
que esto significa quién es como Azuk. Y Azarías, su nombre significa el Señor ayuda, y lo cambiaron por Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nebo, que es el Dios del aprendizaje y de la escritura. Fíjese, quisieron robar totalmente la identidad de estos muchachos. Están viviendo en una nación que no conoce a Dios. Pero ¿por qué ellos no querían comer ese alimento? Porque probablemente lo que ellos iban, antes de que ellos le llevaran el alimento, los ofrecían a sus dioses. Dijimos que a ese Dios de la tierra, de la escritura, del conocimiento, de la luna, y cuántos dioses más tenían. Quizás porque esa comida era prohibida para los judíos. En Levítico capítulo 11, ahí viene todo lo que los judíos pueden comer y no deben de comer. Dios lo estableció así. Y ellos, cualquier judío, ellos saben, los primeros, se deben de saber a los 13 años los hombres, no, a los 12 años los hombres, los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Y ahí habla en Levítico lo que debían de comer, y sin duda les iban a dar comida que ellos no deberían de comer. Y quizás porque ellos no querían también depender de sus favores y los obsequios que se les daba al recibir esa comida. Ellos estaban viendo y aprendiendo de la cultura que no honraban a Dios, pero ellos decidieron obedecer la ley de Dios. Y Daniel y sus amigos estaban decididos de hacer lo correcto y no ceder a las presiones que les rodeaban. Estaban viviendo en una cultura diferente, con una idolatría, porque no conocían a Dios, tenían muchos dioses. Y si nos vamos a estos tiempos, hermano, no solamente los muchachos, sino aún los adultos, estamos viviendo en un mundo, dice la escritura, que nosotros somos ciudadanos del reino y estamos viviendo en una cultura totalmente humanista. ¿Y cuántas de nosotros hemos permitido, cuánto humanismo hemos abrazado? Muchas cosas. Usted va a la universidad, a todos lados, se nos da mucha enseñanza humanista, de filósofos, de psicólogos, de maestros. Totalmente, muchos son ateos, otros son gnósticos y tienen otros pensamientos. ¿Y cuánto habremos abrazado nosotros de toda esa cultura que estamos en esta tierra? ¿Cuánta presión habremos recibido? ¿O cuánta presión muchas veces hay de que si no vestimos de tal forma, que si no nos peinamos de tal forma, que si no nos ponemos colores de tal forma, no pertenecemos a tal grupo? Todos hemos vivido una presión. Hoy los jóvenes viven presiones. Quizás en este tiempo muchos no han ido presencialmente a la escuela, a la universidad, pero ¿cuánto hay que puede contaminar nuestra vida? Este hombre conocía realmente a Dios y él dijo: no me voy a contaminar, no me voy a dejar, porque yo voy a obedecer la ley de Dios. Y realmente, hermano, para resistir la tentación, igual que Daniel lo hizo, debemos proponernos a obedecer a Dios y a seguir su camino. Todos vamos a tener esa presión y toda esa tentación. Todos hemos sido tentados en el trabajo, en la calle, en la escuela, con las amistades. Y ahorita, hermano, más que ninguna otra época, muchos de ustedes tienen amigos por miles y muchos son seguidores de muchos.
A veces oigo decir, yo sigo a no sé quién, yo sigo a no sé quién, yo sigo a no sé quién. Lo sigue por las modas, lo sigue por las actividades que hace, lo sigue por el deporte, lo sigue por la música. Y bueno, hay cantidad. Yo a veces escucho, están siguiendo a no sé quién. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? A veces nos inclinamos a ciertas preferencias y abrimos la tecnología y estamos viendo y siguiendo lo que otros están siguiendo, lo que otros están viendo. Entonces nos estamos contaminando con el humanismo de este tiempo, hermano. Lo estamos haciendo, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo. Porque cuando existe la ley de Dios en nosotros, hermano, vamos a poder discernir a quién vamos a seguir. ¿A quién estamos siguiendo? Mire, yo me sorprendo. El día de hoy me apareció ahí y me dice cuánto tiempo diariamente yo estoy en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo? Si usted se fija, no sé si su teléfono le avisa, le dice cuántas horas diariamente usted tiene abierta su teléfono. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en las redes sociales? Yo no sé si se lo dice, pero yo no sé si a usted le asusta cuando usted ve las horas diarias que estamos ahí en las redes sociales. Ahora tenemos más amigos, ¿cómo se le dice? ¿Cibernéticos o cómo? Virtuales, perdón. Tenemos amigos virtuales que realmente los seguimos y realmente no conocemos nada de sus vidas más que lo que ahí dice. Este joven y estos jóvenes se propusieron a no contaminarse ni siquiera con la comida. Dice, es más fácil resistir la tentación cuando afianzamos nuestras convicciones antes que se presenten las tentaciones. ¿Qué es una convicción? Tener convicciones es ser un convicto, es un convencido. Un convencido, quien tiene convicción, él tiene razones posee razones o creencias que le permiten sostenerse en un determinado pensamiento o acción. Quizás muchos de nosotros no tenemos firmes convicciones. Y una de las convicciones que debemos de tener es la fe en la palabra. Que nada nos pueda mover de lo que está escrito aquí en la palabra. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo doctrinas de demonios, siguiendo las fábulas y cuántas cosas de este mundo. Debemos de ser hombres y mujeres que podemos tener realmente estemos bien en lo que hemos creído, nos podamos sostener y parar y que nadie nos pueda mover. Dice, Dios les dio el favor con el mayordomo cuando les dijo, danos legumbres. Dice que Dios le dio el favor con este mayordomo. Y por eso la Biblia es clara cuando dice en el Salmo 106, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Es una palabra que escribió el salmista en el Salmo 106 cuando dice que Dios les dio favor.
estaban en cautiverio. Pero ahora vemos aquí en el versículo 17. Ellos no se contaminaron, y fíjese lo que sucedió. En el versículo 17 de Daniel 1:1 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios se las dio. Dios nos dará y depositará en nosotros ese conocimiento, inteligencia y temor de Él cuando nos determinemos a sostenernos en la obediencia a Dios. Dice en el versículo 19: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué tendrían de especiales estos muchachos? ¿Qué tendrían de especial? Eran hombres que eran jóvenes, y dice jóvenes, tenían una conexión directamente con Dios. Algo decíamos en la clase, porque a veces nos desanimamos. ¿Por qué viene? Y desánimo es cuando usted no tiene fuerza de seguir, porque no estamos en esa conexión, porque toda la fuerza viene de allá. Dice la escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Necesitamos esa conexión, porque cuando estamos en la conexión con Dios, en esa íntima relación con Él, va a venir la revelación. Dios te va a dar la revelación, porque ellos fueron hallados 10 veces mejor que los demás, porque ellos decidieron mantenerse firmes a obedecer la ley de Dios antes que contaminarse con lo que había de humanismo en ese lugar de Babilonia. Fíjese, por eso se cumple lo que dice el Salmo 119:98, donde dice el salmista: más me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué estaban en el corazón de estos muchachos? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y luego dice en el 104: de todos tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Por qué no tenemos sabiduría, inteligencia, conocimiento? Porque nos falta esto, sembrarlo en nuestro corazón. Amar el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Y podemos ver en el capítulo 2, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice que tuvo sueños, dice que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En el segundo año estaban ahí estos jóvenes, el rey tuvo un sueño, pero se le olvidó. Y algo empezó curioso. Empezó a llamar a sus magos, a sus astrólogos, todos sus encantadores, y le dijeron: a ver, explíqueme lo que soñé. Y él dijo: bueno, platícanos lo que soñaste. Y él dijo: no, ustedes me van a decir lo que soñé y luego me lo van a interpretar. Imagínense. Dijeron: no, pues. Y se enojó tanto el rey que dijo: los voy a mandar a matar a todos, porque estaba muy perturbado. Pero algo sucede en el versículo 6, dicen: si me muestras el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra.
Decidme pues el sueño y su interpretación. Pero les dicen, no hay nadie que pueda hacer esto. Y luego dice en el versículo, ellos mismos respondieron. En el versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Fíjese, ellos eran sirvientes del rey, eran idólatras, pero cuando llega esta situación, ellos reconocen que no hay nadie en la tierra que pueda hacer eso. Y él dice, solamente los dioses cuya morada, dice, no habita. O sea, quiere decir, yo no tengo un Dios que pueda morar conmigo. Ellos mismos lo dijeron. Dios no puede morar, realmente ese Dios no puede morar dentro de mí. Y en realidad, Dios no puede morar en un corazón incrédulo ni idólatra. El Espíritu de Dios no puede morar ahí. Pero cuando dice que había una orden de dar muerte a todos los que estaban ahí con el rey. Entre ellos estaban Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Y cuando se da cuenta Daniel, dice en el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Gloria a Dios. Fíjense, amar, lo que sucede es entraron, sin duda, no durmieron, no comieron y estuvieron en oración y en ayuno. Y no porque tenían miedo de morir, sino porque realmente era algo difícil. Y las cosas difíciles solamente Dios es el único Dios de lo imposible. Y Dios es el Dios que revela todos los misterios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. A Él la gloria por siempre. Gloria a Dios. Y dice, y Daniel habló y dijo, fíjese lo que dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aleluya, mire, engrandecía y bendecía al único que le había dado la revelación, la interpretación. Él nunca se atribuyó la gloria de nada. Y por eso dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y Daniel fue llevado ante el rey y dice en el 27, y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, aleluya, aleluya, dice, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que habrá de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entiéndelo tú, oh rey. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios lo mostró lo que ha de venir.
Dice, a mí me ha sido revelado este misterio, porque en mí hay, no porque en mí hay más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a entender al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Disculpe, ¿ya lo tienes por ahí? ¿Ya está? Ok, gracias. De que era la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De tal manera que lo que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Si pueden mostrar la primera, donde están. Esta palabra, hermano, es profecía que ya se cumplió. No se puede ver un poquito más de cerca, no se puede. Porque ahí viene, ahí está la cabeza, es el rey Nabucodonosor. Él tuvo
ese sueño, y ese era, dice que Dios le dio poder, fuerza y majestad. Pero vemos más abajo, es la plata. Ahí fue los siguientes imperios que gobernó fueron los medos y los persas. Y más abajo podemos ver el bronce. Es Grecia, cuando Alejandro Magno fue el que tomó el imperio en aquel tiempo. Las piernas de hierro significan el imperio romano, que duró muchos siglos y que hubo cosas tremendas que sucedieron. Y hay mucha historia que podríamos ver, pero nos llevaríamos muchísimo tiempo de ver cada una. Y en un tiempo, no recuerdo hace cuántos años, estuve explicando mucho sobre todo esto. Pero vemos, el último es, bueno, aquí están los años y gracias. En Babilonia fue del 605 al 539, fue el imperio babilónico. Y luego los medo-persas fue del 539 al 331 antes de Cristo. El imperio griego del 331 al 168. Y el imperio romano, que fue desde el año 168 al 476 después de Cristo. En el tiempo que Jesús nació, usted sabe que Roma había conquistado a Jerusalén. Y la nación de Israel estuvo siglos y siglos, muchos años y años siendo subyugada por otras naciones. Por eso, del ejemplo del desarrollo histórico que podemos ver es que la nación de Israel, después de más de 2000 años de peregrinación, se estableció como nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Esta profecía, hermanos, se cumplió en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 en el versículo 10, versículo 10 y 11, donde dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos. ¿Por qué dice de la raíz de Isaí? Isaí fue el padre del rey David. Y el Señor Jesucristo viene por el linaje de Judá, de la descendencia del rey David. Por eso dice del tiempo de la raíz de Isaí. Dice: será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y se levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta palabra, hermanos, Dios la cumplió. La nación de Israel se le mencionó como una nación en ese año, en el 1948. En el año de 2018, la nación de Israel cumplió apenas 70 años de ser nación. Por eso las profecías que estamos viendo en este último tiempo, hermano, se están cumpliendo de una manera muy acelerada. Hay gente que dice, habla mucho de la numerología, pero el 70, Dios, cuando la nación de Israel estuvo ¿cuántos años cautivos? 70 años. Después ellos regresan, pero después se vuelven a esparcir por la idolatría y el pecado. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que
las profecías estamos viviendo los tiempos del fin. Ahí habla de esta estatua, habla de los pies, ¿cómo son? De barro y de hierro. Habla de alianzas. Yo no sé si usted ha visto algunas noticias o ha leído algo acerca de las naciones, de cómo se están uniendo las naciones. Y escuchaba una enseñanza acerca de, van a ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, que van a ser las que van a estar el último gobierno mundial que tendremos en los últimos tiempos. Y esos tiempos, hermano, están ya muy próximos a cumplirse. Porque aquí dice la Escritura que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y toda la preparación, hermanos, para ese, si usted ha oído y hemos hablado en otras ocasiones, el nuevo orden mundial. Está pronto por entrar ese nuevo orden mundial. Y más adelante, Dios mediante, voy a entrar un poquito más sobre esto, de los acontecimientos que estamos viendo y de toda la preparación. Porque la Escritura dice que ya el misterio del anticristo ya está en operación. Y algo que escuché que estremeció es que, y que hemos oído muchas veces, que el Señor regresa. El Señor regresa, el Señor viene. Pero alguien dijo que el Señor había dado una palabra a un hombre, porque Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Porque aquí dice la Biblia que Daniel tuvo entendimiento en visión y en sueños. Porque Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de audiblemente. Dios se está revelando. Y Dios habla a través de hombres y mujeres que dijimos que Dios levanta profetas, hombres que hablan, uno que recibe revelación y dirección de Dios y la da al hombre. De que el Señor está pronto a venir, pero algo que es lamentable es que la iglesia no está preparada. El esposo viene. Recordemos las 10 vírgenes. 10 vírgenes. Unas 5 estaban listas, las sabias, las entendidas, pero las otras 5 estaban dormidas. No había aceite. ¿Cómo está tu lámpara? ¿A qué grupo de vírgenes estamos perteneciendo? Dice que hubo un clamor. Y sabe que vendrá clamor a la tierra. Algo que decía este varón cuando le dice que le preguntaban por qué la iglesia no está preparada. Y que usted puede decir: yo estoy listo, yo oro, yo leo la Biblia, yo asisto a la congregación, yo hago esto, lo otro. Pero algo que él decía es que vienen tiempos difíciles. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabe por qué, hermano? Cuando yo oí eso y yo meditaba en esto, quizás podemos estar preparados, porque yo muchas veces he dicho: Señor, creo que ya estoy lista. Pero cuando yo escuché esto, que el Señor decía que mi pueblo no está preparado, es que nosotros, hermano, vivimos mucho en nuestra carne. Estamos viviendo a nuestra carne, a nuestros deseos.
no estamos aprendiendo a morir al yo para que Cristo sea el que viva en nosotros. El Señor dijo que los que eran dignos de Él teníamos que negarnos a nosotros mismos. Dijo, tomar tu cruz y seguirme cada día. ¿Cuántas veces le seguimos en el día al Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos para doblegamos esta carne, para orar, para leer la palabra, para predicar su palabra? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Vivimos más para el yo. Vivimos ya más para nuestro deleite, para nuestro placer, para nuestra satisfacción. ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente estaremos preparados para lo que viene? Mire, en el tiempo de estos hombres vivieron en un tiempo donde un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, en una cultura totalmente diferente a la que ellos habían vivido en la nación de Israel. Pero ellos se decidieron a no contaminarse. ¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos a no contaminarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos para no contaminarnos? Medite cuánto está permitiendo que el humanismo esté entrando en su corazón, o cuánto humanismo hay en nosotros. Y si hablo de humanismo, puede haber otras cosas más. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora.